¿Ya? Por favor, ingresen en la web y naveguen. Toolbox. En la computadora o en el celular, lo que tengan. Vamos a buscar con esta palabra una página web y vamos a ingresar. ¿Qué es Cubo Toolbox como tal? Cubo Toolbox es una herramienta que me permite realizar encuestas digitales. ¿Qué es una encuesta digital para ustedes? Estas encuestas usualmente ¿en qué se hacen? En papel. Y tenemos ciertas herramientas que esas preguntas estructuradas nos permiten ponerlas de manera digital. Eso es una encuesta digital. Es una serie de preguntas estructuradas para conseguir información. Tenemos varias herramientas, como por ejemplo, todos dijeron hace tiempo, Google Forms. ¿Qué problemas tiene Google Forms? ¿Qué ventajas tiene Google Forms? ¿Puedo capturar una variable georreferenciada en Google Forms? ¿Sí o no? No sé, no creo. Google Forms no se conecta con mi celular, con el sensor de mi celular para poder guardar una coordenada y luego poder descargar. Entonces, Google Forms no me sirve para datos georreferenciados. Puedo subir cualquier información menos el dato georreferenciado. Luego, Google Forms ¿necesita o no necesita internet para funcionar? Sí. Entonces es una aplicación que no puedo llevar al campo para traer datos. ¿No es cierto? Y luego tiene una serie, esas son las dos únicas opciones que diferencian del resto de herramientas. Si es que Google Forms pudiera trabajar de manera offline, es decir, que no necesita internet, y si es que pudiera guardar coordenadas georreferenciadas, fuera la aplicación ideal. Por alguna razón no le adicionan estas dos opciones y tenemos que recurrir a otros elementos. ¿Ya? Esta es la diferencia de por qué vamos a utilizar Cubo Toolbox. Cubo Toolbox me permite hacer todo lo que hace Google Forms, además de trabajar offline y capturar información georreferenciada, que es el meollo del asunto de este taller, el poder capturar datos. ¿Sí? Entonces, básicamente antes de nosotros saber una encuesta necesitamos entender qué es una variable, ¿no es cierto? Necesitamos entender que cuando hacemos una encuesta, ¿qué estamos extrayendo? ¿Qué dato estamos trayendo? Entonces, vamos a pasar esto un poquito como teoría, pero me imagino que ustedes en estadística ya habrán aprendido. Como por ejemplo, yo puedo a través de encuestas tener un alcance de toda la población, ¿sí o no? No, es lo más difícil que hay. No, pero no. Cuando yo intento traer muestras o datos de toda una población, eso se llama un censo. ¿Sí? En este caso, como dice su compañera, hay diferentes tipos de muestreos para de toda una población sacar un número significativo de individuos que representen el total de la población. ¿Sí? Entonces, aquí en el dibujito ustedes pueden ver, de toda una población, que usualmente lo llamamos del universo, nosotros extraemos una pequeña muestra. Y a esa muestra le vamos a sacar muestras de sangre, muestras de diferentes fluidos, encuestas, etcétera, etcétera. Entonces, no podemos tener un alcance, y esa es básicamente la función de la estadística. La estadística nos ahorra porque no podemos tener un alcance a toda la población. Eso es lo que es más controversial con el censo que vivimos hace poco. El censo que vivimos hace poco hizo una manera de muestreo, no llegó a toda la población, por eso hay mucha controversia. ¿Cuáles son los tipos de variables que puedo extraer datos? Por ejemplo, si yo le pregunto el nombre a una persona, ¿qué me puede responder? No me va a dar la dirección, ¿no es cierto? Me va a dar su nombre. Y su nombre está caracterizado por qué. Muy común para nosotros es tener dos nombres, dos apellidos. Entonces, en el tipo de variable nombre tengo que saber qué voy a pedirle en el nombre. ¿A qué nivel de detalle? ¿Necesito los dos nombres, los dos apellidos, o necesito solo un nombre, o solo necesito el nombre y el apellido? O la encuesta va a ser anónima. ¿No es cierto? Entonces, estamos hablando de que vamos a salir a muestrear en el campo, pero antes de salir a muestrear necesito esta serie de preguntas estructuradas, previamente analizadas, para saber qué voy a preguntar. Eso necesito como base para utilizar Cubo Tool, está todo encadenado. ¿No
no me estoy brincando en el tema, que estamos viendo de lado a lado, dando un poco de base para ver cómo funciona esto. ¿Ya? Entonces, básicamente nosotros tenemos dos tipos de preguntas. Las preguntas que se llaman abiertas y las preguntas que se llaman cerradas. ¿Qué diferencia una pregunta abierta de una pregunta cerrada? Sí. No. La cerrada tiene las opciones. Este ejemplo me gusta bastante. Por ejemplo, un ejemplo de pregunta abierta. ¿Qué opinas del clima? Uno puede decir, yo hoy día creo que me levanté con frío, no, yo hoy día estuve con calor. Es una pregunta cuya respuesta no vamos a tener una única respuesta, ¿cierto? Va a ser muy subjetiva en función de la percepción del encuestado. ¿Sí? ¿Qué sería la diferencia? En este caso decir, ¿tienes frío? ¿Cuáles son las posibles opciones? Sí, no o tal vez. Esa es la diferencia entre preguntas abiertas o preguntas cerradas. Cuando nosotros trabajamos en investigación, tenemos que pensar muy bien en nuestras preguntas porque podemos trabajar mucho mejor con preguntas cerradas. Las preguntas abiertas necesitan un análisis individual y un contexto de interpretación del profesional para entender el estudio. ¿Sí? Mientras que la pregunta cerrada es un valor cualitativo y de tipo cuantitativo. ¿Ya? Esto ya debieron haber visto, ¿no es cierto? Todo esto ya es para ustedes muy familiar. Es planificar nuestra encuesta. Entonces, aquí tenemos una serie de preguntas que nos van a servir para entender. Si es que yo le pregunto a alguien el nombre, ¿qué es? ¿Abierto o cerrado? ¿No es cierto? Porque me va a poder decir, yo soy Luis, yo soy Mario, yo soy José, yo soy cualquier nombre que sea. Y si por A o B razón yo escribí mal un nombre y me comí una letra, ya es el nombre diferente. ¿Sí? Entonces por eso hay que tener cuidado con este tipo de preguntas. Es abierto. Si es que yo le pregunto, ¿cuál es su género? ¿Cierto? Se reduce, ya es una opción cerrada. Y en este caso, ¿qué tipo de pregunta es? Ayúdenme desagregando. Pónganse de acuerdo. Cerrada, cualitativa, nominal. Cualitativa, nominal. Si se pregunta el género, estamos hablando de masculino, femenino u otra opción. ¿Sí? Ya sabemos que es cerrada porque va a estar enmarcada solo en estas tres posibles respuestas. Pero, ¿en qué se enmarca? Cualitativa. ¿Están todos de acuerdo? ¿Saben por qué? Ya, entonces ya sabemos esa definición. Eso es lo que necesito que ustedes entiendan cuando hagan su encuesta para poder bloquear. ¿Ya? Y vamos a intentar construir este rato una encuesta en base a sus necesidades, hablando del tema de epidemiología. ¿Sí? Nos ponemos un escenario. Supongamos que ha habido un foco de una infección. ¿Ya? Ustedes digan qué infección vamos a trabajar para poder darle un carácter. ¿Sí? Y vamos a abrirnos una hoja de cálculo para ir intentando hacer lo mismo y vamos a tratar de describir. Y de esta la vamos a construir en la aplicación de Cubo Turbo para intentar hacer. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es nuestro escenario? Hay un foco de una determinada infección y tenemos que dirigirnos al sitio para poder evaluar eso de ahí. ¿Sí? Primero, ¿qué información me interesa cuando yo vaya al campo y llegue? Necesito saber el lugar. Entonces, una variable va a ser mi ubicación. ¿Sí? Para hacerlo, ayuden ustedes también haciendo en sus computadoras, porque creo que esto no está respondiendo. Se han de tener hojas de cálculo instaladas, ¿no es cierto? Ya. ¿Cuál es la posible respuesta de una ubicación? ¿Cuál es la posible respuesta de la ubicación? Con lo que hemos visto hoy, ¿a qué nivel de detalle y con qué sistema de unidades, en qué sistema de proyección? ¿Cómo quieren dar esa ubicación? A ver, primero ya sabemos que estamos yendo a buscar una enfermedad.
Primera variable, ubicación. Solo hablando del tema de la ubicación. ¿Cómo vamos a referenciar la ubicación de la enfermedad? Sistemas coordenadas proyectadas. Queremos saber a qué nivel. A nivel de país. Queremos saber a nivel de ciudad. Queremos saber a nivel de cantón, parroquia. Queremos saber en qué intersección de calles la hicimos. O queremos tener un punto como coordenada en X y Y. Ustedes son los que definen en su estudio. Muchas veces algunos de los estudios presentan datos, ellos dicen georreferenciados, cuando al final lo que presentan es a nivel de parroquia. Entonces, si es que yo voy a presentar algún dato a nivel de parroquia, es más que suficiente que en la respuesta esperada, ¿sí?, yo solamente tenga las posibles respuestas, serían la lista de parroquias y está referido a un lugar. ¿Se dan cuenta? Entonces todo depende de la formulación de su encuesta. ¿A qué nivel de detalle van a presentar los datos? He visto muchas tesis en que los muchachos se rompen la cabeza con el tema de la georreferenciación, cuando a la final lo único que necesitaban saber es en qué parroquia estaban. Y si es que necesitan a ese nivel, lo único que tienen que hacer es encuesta, poner todas las listas de parroquias y decir, por ejemplo, El Sagrario, Luis Cordero, etcétera, etcétera. Y de esa lista de posibles respuestas, escoger la respuesta que corresponda para esa variable. ¿Ya? En nuestro caso, le vamos a dar toda la connotación del mundo y la respuesta que esperamos en las ubicaciones es coordenadas, ¿sí?, de latitud y longitud. Entonces, en la aplicación que yo muestre, tengo que ver la opción que me permita capturar esa ubicación específica. Y ustedes ya saben cuál es el contexto. La precisión va a ser de tipo navegador, va a estar en una aproximación de 3 a 12 metros, en el mejor de los casos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ese es todo el tema de lo que estaba hablando el día de hoy. Listo. ¿Qué más me interesa saber? Ya llegué al campo. ¿Qué más me interesa tomar como dato? Comunidad, perfecto. ¿A qué comunidad pertenece? ¿Cuáles son las posibles respuestas de comunidad? ¿A qué se refiere con comunidad? Sector sería un poquito más acertado. En este caso vamos a decir, ¿cuáles son las posibles respuestas? Este sector, si es que nos vamos a Pacha, ¿no es cierto?, y nos dicen, este sector se llama, me invento, el Cristo del Consuelo. ¿Ya? ¿Qué es? ¿Una pregunta abierta o es cerrada? Abierta. Es abierta, ¿no es cierto? Entonces acabo de crear otra pregunta abierta, sector. Esto va a ser una pregunta abierta porque el usuario va a responder ese instante. ¿Ya? ¿Cómo le puedo convertir a sector en pregunta cerrada? Diciendo específicamente cuáles sectores van a ser. Supongamos que en Pacha tenemos 4 sectores. El sector 1, el sector 2 y el sector 3. Entonces se vuelve cerrada cuando yo solamente tengo esas 3 opciones. El sector 1, sector 2 o sector 3. Y o se vuelve abierta si es que le dejo a criterio de este momento recién el llenado de ese dato. ¿Ya? Vamos, otra variable más. ¿Qué más podemos intentar llegando al sitio? Pongamos un animal. ¿Ya? ¿Sobre qué animal llegamos a hacer la visita? Perfecto. Entonces, en este caso, vamos a hablar de enfermedades alrededor de bovinos. Entonces, en este caso, ¿qué enfermedades? Llego al sitio y le pregunto al dueño, ¿qué enfermedad tiene? ¿No es cierto? Eso podré determinar en sitio o podré tener que tomar muestreos. Hay ciertas enfermedades que sí tienen esa posibilidad de ser diagnosticadas. Escojamos una enfermedad que nos permita concentrarnos, no nos desviemos. Brucelosis. Perfecto, entonces en este caso vamos a ver la brucela. En este caso, ¿qué variables afectan a la brucela que nosotros sabemos que podemos recopilar información? ¿Influirá el manejo del animal? Sí. ¿No es cierto? Entonces es posible que yo tenga una encuesta que diga manejo. ¿Cuáles son las opciones del manejo del animal? Estabulado, semiestabulado, ¿no es cierto? Extensivo, etcétera, etcétera. Estas son las posibles respuestas. Otra variable que afecta a la brucelosis. Presencia de pecho. Estado reproductivo. ¿Cuáles son los posibles estados? Gestación.
Si se dan cuenta que ustedes en cada pregunta ya pueden especificar cuáles va a ser exactamente sus posibles respuestas, a eso es lo que vamos a atender. Listo, otra variable. ¿Perdón? La identificación del animal. ¿Cuáles son las posibles respuestas de identificación? Ahí depende del arte. Los aretes de avistamiento. En este caso tenemos un código, ¿no es cierto? Entonces vamos a esperar que sea una pregunta abierta en el cual llegue un código específico. En este caso, si es que cuenta o no con vacuna, ¿qué podría ser esa pregunta? ¿Sí o no? ¿No es cierto? Entonces también tenemos las preguntas que se llaman booleanas. O sí o no. ¿Sí? Otro tipo de variable que puede hacer. Podemos, dependiendo del estudio, extendernos caracterizando el tipo de variable que queremos montar. ¿Sí? De todas estas, el taller del día de hoy no tiene que ver con el resto de variables. Tiene que ver solo con la primera, con ubicación. ¿Sí? Entonces, un poco el contexto en el que nos estamos desenvolviendo es que a todas las características, a todos los fenómenos que puedan suceder en algún lugar y en algún momento, nosotros les podemos dar una ubicación georreferenciada. Ese es el mensaje o el meollo de esta clase. ¿Sí? Listo. ¿Esto cómo lo vamos a implementar? Vamos a abrir la aplicación Cubo Toolbox. En este caso, les voy a pedir que naveguen, aunque sea en su celular, y entremos en la aplicación Cubo Toolbox. Esta nos va a pedir que iniciemos sesión o nos creemos un usuario. Necesito que se creen un usuario. Venimos global o con servidores de la Unión Europea. Nosotros vamos a estar acá. Y tienen dos opciones. Crearse una cuenta. A ver, aquí estamos por ahí.